Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación. Bueno, hoy quería hablar un poco del valor propio y la sensación de merecimiento. Esto en astrología está representado por el planeta Venus. Venus por signo y por casa vienen a indicarnos las cosas que nos causan más disfrute y placer, ¿sí? También tienen que ver con las cosas que nos atraen de otros, que deseamos en otros y las formas en las que nosotros atraemos también, ¿no? Cómo magnetizamos, porque Venus es esta cualidad femenina, es la polaridad femenina. Ya expliqué en otro video cómo todos tenemos polaridad femenina y masculina. Entonces, Venus viene a representar también nuestros deseos, ¿sí? Y es importante entender que para algunas personas la sensación de valor y de merecer está como no viene muy integrada, ¿sí? Para algunas personas está más integrada y para otras personas hay que empezar a trabajar, a labrarla desde cero. Entonces, este video está como súper ligado al video del amor propio, realmente es como una ampliación de eso, porque, bueno, básicamente si nosotros no sentimos sensación de merecimiento ante algunas cosas, o sea, queremos crear y manifestar algo, pero sentimos que no lo merecemos, eso va a crear una traba, o sea, no vamos a poder bajar a tierra a lo que deseamos justamente porque no estamos sintiendo la sensación de que podríamos tenerlo. Entonces, esto es algo que básicamente se labura y que lleva su proceso también, y creo que tenemos que tenernos paciencia y aceptación por cada situación que se nos va presentando, pero básicamente creo que es muy bueno en un momento de la vida entender y alinearnos con las cosas que realmente deseamos a todo nivel, ¿no? Depende en qué área querramos labrar esto, pero yo creo que se expresa en todas las áreas, o sea que uno no puede sentir como un merecimiento absoluto en cuanto a relaciones y un merecimiento y nada de merecimiento en cuanto a como lo que tengo para ofrecer laboralmente, ¿sí? Yo creo que esto como que se tiñe en todas las áreas, en todos los campos, a medida que nosotros vamos labrando nuestro valor propio, nuestra sensación de merecimiento, creo que se expande hacia todos los lugares, ¿sí? Por eso es importante hacerlo. Y entender que es importante que nosotros nos aprendamos a dar esto, ¿no? Que esta sensación de merecimiento no dependa de la aprobación desde el afuera, ni de las personas que amo, o sea, que no sea algo que dependa de otros, sino que sea algo que yo mismo me puedo dar en este proceso. Que no significa que uno no pueda aceptar halagos, regalos o cosas buenas, ¿no? Eso no significa que no podamos recibir, pero es importante en el proceso, sobre todo cuando estamos empezando también a crear algo nuevo, por ejemplo un proyecto, es muy importante sentir que merecemos manifestar eso y, y poder seguir adelante con esa convicción, porque quizás hay personas alrededor que pueden no verlo de ese modo, entonces no podemos permitir ceder el poder, ¿sí? a otras personas, por ejemplo, y no llevar a cabo las cosas que queremos manifestar. Esto es bien importante y lo traigo un poco a colación a raíz de la luna nueva de ayer. Y esto ya lo sugerí en varios videos, pero me parece muy, muy útil escribir, ¿sí? Manifestar a nivel, tener un cuaderno y poder como ir llevando un proceso ahí mediante escritura. Es muy importante si no tenemos claro, ¿sí? Cuáles son nuestros valores de base, ¿sí? Cuáles son nuestros valores a esto me refiero que si no los tenemos ahora, no los tenemos claros, es importante forjarlos porque no podemos ir a querer manifestar algo sin saber qué deseamos realmente manifestar. O sea, esto es re importante. Entonces, me refiero a que, por ejemplo, si yo quiero hacer un proyecto creativo, ¿no? Vamos a suponer que quiero manifestar vivir de mi arte, es importante entender
qué cosas quiero manifestar y qué tengo que empezar a crear para sentir que merezco esas cosas, ¿sí? Porque es muy difícil vivir de mi arte, por ejemplo, si yo no siento que mi trabajo es valioso o no puedo apreciar mi talento. Entonces, es muy importante entender esto de la sensación de merecimiento para poder llevar a cabo cosas en la vida que queremos y sobre todo porque esto se puede aplicar no solamente a proyecto creativo, lo podemos aplicar también en términos vinculares. Yo en algún video ya les conté, creo que en el video hablando de llamas gemelas, cómo había hecho una lista de todas las cosas que anhelaba, ¿sí? Manifestar en un vínculo, de todas las cosas que me parecían importantes y de cosas que realmente, o sea, para mí eran valiosas, ¿sí? Que significaban un punto importante para poder continuar en evolución. Entonces, si uno, por ejemplo, yo puse el ejemplo en el video del amor propio. Si uno, vamos a suponer que una de las cosas que quiero manifestar es tener una familia y tener hijos. Eso creo que lo dije en ese video. Si yo encuentro una persona, ¿no? Conozco una persona y esa persona me expresa que no quiere, si yo sigo invirtiendo energía ahí, no estoy respetando mis valores, ¿sí? Mis valores de base. Por lo cual, esa sensación de merecimiento no la voy a estar forjando. Más bien estoy como transando desde mi herida, ¿sí? O sea, desde mi herida de abandono, de rechazo. Entonces, si yo acepto cosas que no se alinean a esa herida, perdón, si yo acepto cosas que no se alinean a esas bases de valor y de merecimiento, de lo que yo creo que me merezco, realmente no voy a poder ir por ese lugar, o sea, porque básicamente estoy tomando acciones que manifiestan todo lo contrario. Entonces es importante que a pesar de que se me pueda presentar una situación que no se alinea con esos valores que yo he establecido para mí, cada vez que yo le digo que no a lo que no se alinea con esos valores, le estoy diciendo que sí a que futuramente sí se manifieste. Pero y por eso digo, también el proceso de hacer esto va a ir creando merecimiento, porque yo básicamente cuando digo que no estoy confiando en que en algún momento sí se va a dar, ¿sí? Que soy merecedor y que voy a poder manifestarlo, porque estoy haciendo una labor en mí mismo para poder manifestar eso. Entonces, también puede ser a nivel proyecto creativo, ¿no? Como qué horas quiero invertir, quiero vivir de mi arte, cómo quiero ofrecerlo, o sea, puedo como establecer ciertas cosas y no aceptar menos que eso, ¿sí? O sea, es importante también. Con esto no me refiero a que, qué sé yo, uno no puede hacer un canje, por ejemplo, ¿no? O sea, yo vamos a suponer que hago pinturas y pinto algo y a cambio, no sé, una persona me da una clase de otra cosa, ¿no? O sea, uno puede ir flexibilizándose en este camino en tanto y en cuanto sintamos que esas acciones son valiosas, ¿sí? Que yo, por ejemplo, intercambio algo que tengo para ofrecer y esa persona me da otra cosa, o realmente la quiero regalar porque valoro mucho a esa persona y bueno, y chau, o sea, y decidí regalar mi producto, por decir algo. O sea, eso no significa que hay falta de merecimiento. Pero sí cuando lo hacemos desde este lugar en el que nos sentimos como internamente obligados, ¿sí? O sea, cuando hay un conflicto entre lo que estoy dando y sentir placer en eso, o sea, siempre que damos tiene que haber placer. Entonces eso también va a ir forjando la sensación de merecimiento y de valor propio. Esto es importante porque después lo que pasa es que cuando nosotros no trabajamos estas cosas, cuando nosotros no las labramos, pasa después que podemos estar en vínculos y esto para mí, o sea, no es que en un área nos podemos sentir súper valiosos y en otra área nada valiosos. O sea, yo creo que se impregna en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? O sea, que esta labor que hacemos, tanto a nivel vincular o como con un proyecto creativo, va como tiñéndolo todo, básicamente.
Entonces, cuando nosotros vamos creando cada vez más mayor sensación de merecimiento, que no tiene nada que ver con sentirse por encima de nadie, ni superior a nadie, esto no tiene que ver ni con una comparativa del ego, nada de eso, sino simplemente de entender lo que mi ser desea, ¿sí? Que los deseos son maravillosos, todos los deseos del alma, y que muchos de ellos vienen a proponernos caminos evolutivos y muy desafiantes, pero que realmente si yo me animo a ir por ese camino, y valor también significa coraje, ¿no? O sea, esa palabra tiene como dos acepciones, no es solo es algo apreciado, sino que también cuando decimos tiene valor, tiene valentía de hacerlo. Entonces, si nosotros nos animamos a hacer esos caminos, realmente vamos a entender que llegamos hasta un punto a veces para desear más. Y cada vez que deseamos más, tenemos que entregar más. O sea, esto también lo expliqué en otros videos. O sea, cada cosa que nosotros queremos manifestar va a requerir que nosotros pongamos primero, ¿no? O sea, todo arranca por el dar y luego las cosas se van creando y manifestando. Más allá de que tenemos que ser los que entregamos, ¿sí? Para en algún momento recibir, o sea, esto es parte de la nivelación del universo. Es importante sentir que vamos a ser capaces, o sea, que merecemos eso que estamos creando, porque si no, o sea, realmente no va a haber coherencia. Si yo no me creo capaz de manifestar el trabajo de mis sueños, o si no me creo capaz de manifestar un vínculo sano o evolucionado, no importa cuánta distancia haya ahora de eso, ¿sí? Porque ya les digo, o sea, todo es una construcción interna. Va a ser difícil realmente que lo podamos hacer. Tiene que estar acompañado de una emoción de que realmente soy capaz de hacerlo. Entonces, cada vez que tomamos una acción desde el respeto propio, y me refiero, por ejemplo, que muchas veces cuando nosotros no tenemos labrado esto, podemos reclamarle a los otros, ¿sí? O sea, que no nos están valorando o que no nos están tratando de la forma en que... Y cuando nosotros estamos reclamando, lo estamos haciendo desde un lugar en el que no nos sentimos merecedores, porque si no, no estaríamos reclamándolo ni siquiera. El merecimiento es algo que realmente se forja desde adentro, y muchas personas, digo, y las situaciones afuera pueden manifestarnos esa falta de merecimiento, y simplemente no es porque estamos rotos, no es porque estamos fallados ni nada por el estilo, sino que simplemente nos invita a labrar un poco más adentro y a pensar y alinear nuestros pensamientos también sobre nosotros mismos, alinear nuestras emociones para creer que realmente somos valiosos y que tenemos algo que se puede apreciar, ¿sí? Para ofrecer, y que también somos merecedores de recibir cosas que valoramos y apreciamos, ¿sí? Entonces, a mí me parece esta parte muy importante, y sobre todo va a estar muy ligado a saber decir que sí cuando queremos decir que sí, o sea, realmente, y saber decir que no cuando queremos decir que no. Esto va a ser bastante clave y bastante vital en el proceso, y bueno, y si bien muchas veces puede ser difícil porque por nuestros propios mecanismos tendemos a sentir, ¿no? Que a veces confundimos la humildad, ¿sí? Una cosa es la humildad y otra cosa es no respetar las cosas que de base me parecen importantes para mí. Si yo me tiro a menos, ¿sí? Si yo me bajo de esos estándares que para mí son vitales, o sea, estamos hablando de cosas vitales. Voy a poner un ejemplo muy simple, pero si en una relación para mí un valor vital es poder hablarnos respetuosamente sin gritar, y yo automáticamente no puedo respetarme ese valor, no estoy forjando mi sensación de merecimiento, ¿sí? Por decir algo muy, muy simple, pero esto aplíquenlo a cualquier cosa. Yo hablo de valor y de deseo porque Venus también está muy relacionado a los vínculos, pero en realidad está relacionado todo, también está relacionado a la forma en que nos vinculamos con las cosas que tenemos para ofrecer, también está relacionado a la economía, a un montón de cosas. Entonces, creo que es muy importante que en el proceso nos podamos poner metas incluso
poner objetivos de cosas que deseamos para nuestra vida y de cosas en las que nos deseamos convertir también, y que en ese proceso podamos ir viendo cómo llegamos a ese punto, ¿sí? Cómo vamos a ir creando esa realidad internamente. Y una vez que se crea internamente, sin dudas, se manifiesta afuera también. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá hoy. Les mando un abrazo grande y nos vemos mañana. Chau, chau.